tan importante en nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? El tiempo de estar con la palabra de Dios siempre es agradable y es necesario, es imperativo para nuestra fortaleza espiritual. Por eso cada vez que tenemos oportunidad de abrir la palabra de Dios y poder encontrar en ella ese consejo, esa enseñanza, esa guía necesaria para que nuestra vida espiritual pueda ir creciendo y acercándose cada vez más al propósito que el Señor quiere con cada una de nuestras vidas. Y uno de esos propósitos que el Señor quiere es precisamente que nuestra vida se conduzca no en un anonimato, sino en una identificación. Ustedes saben que una identificación es algo que se lo lleva visible, se lo presenta, es algo que se manifiesta, ¿no es cierto?, en cada circunstancia. Bueno, eso es lo que el Señor quiere con cada una de nuestras vidas, que podamos vivir una vida de identificación con el Señor, pero interpretando bien el sentido de esta palabra, identificación, teniendo en cuenta todos los requisitos y las demandas que Dios nos pide para ello, que no son gravosas, no son cosas de otro mundo, simplemente son cosas que tienen que ver con el Señor Jesucristo, con esa vida que Él vivió, pues nuestra vida debe reflejar enteramente lo que es el Señor, porque Él es nuestro modelo. Por eso, hermano, este tema adquiere importancia para que podamos vivir una vida cristiana consciente, con firmeza, con seriedad, sabiendo que estamos en este tiempo, en esta carrera que nos es propuesta, en la cual nosotros debemos manifestar, ¿no es cierto?, que el Señor habita en nosotros y que nosotros respondemos a ese llamado. Vamos a seguir un poquito más adelante, hermanos, y vamos a volver a la lectura Romanos 6:13, y dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La segunda parte dice: sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vamos a otra lectura allí en Romanos capítulo 12, el mismo libro, unos versículos más adelante, un versículo conocidísimo, que tal vez sin leerlo lo decimos de memoria, 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Decíamos, hermanos, que si queremos vivir una vida de identificación con Cristo, nosotros tenemos que ir descubriendo las riquezas que para todo cristiano, para todo hijo de Dios, están reservadas, ¿no es cierto?, por este Dios que es un Dios totalmente misericordioso. Hermanos, hasta aquí hemos estado mostrando, hemos visto dos actitudes, ¿no es cierto?, necesarias para alinearnos en lo que es nuestra identificación con Cristo. Hemos hablado de la actitud de fe y una actitud de rechazo, ¿no es cierto? Notamos que en todo esto, hermanos, hay una progresión, hay un avance en nuestra relación con nuestro Señor. Hablamos de morir con Cristo, lo que nos permite y nos une a Él, ¿no es cierto? Y hablamos de lo que es el sentido de lo que es nuestra unión con Cristo, que es una unión vital, que ni nada ni nadie nos puede quitar o puede desunir esa unión. Luego mostramos que más allá de esa unión tenemos que vivir esa convicción de haber muerto, porque dice habéis muerto al pecado,
y tenemos que vivir esa convicción de haber muerto, y esa convicción nos va a conducir a una vida de rechazo al pecado y a toda insinuación de parte del enemigo, ¿no es cierto?, usando como sus armas nuestra misma naturaleza, o sea, nuestra carne, el mundo y el mundo que nos rodea. Por eso decía el apóstol Pablo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces vemos una progresión. Por eso, con estas actitudes notamos, como dice Pablo, y el texto que tuvimos también como base, y lo hemos estado leyendo varios miércoles en Filipenses 1:6, cuando dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, allí encontramos este trabajo. A través de estas actitudes que el Señor nos pide, vemos el trabajo, ese perfeccionamiento que el Señor cada día nos quiere ir produciendo en nuestras vidas. Entonces, ahora entramos a ver otra actitud que nace no solo de corazones redimidos, sino de corazones deseosos de vivir y servir en lo que es la voluntad de Dios. O sea, entramos en esta actitud de entrega, que no es una actitud que se queda, que se estanca, sino es una actitud que ha ido mostrando estos pasos progresivos en nuestra vida espiritual, de manera de llegar a ser siervos útiles, conformados a la voluntad de Dios. Encontramos entonces que la palabra central o la palabra fundamental es presentaos, ¿no? Dice, si no, presentaos, dice el versículo 13, ¿no es cierto? Vosotros mismos a Dios. Que lo leímos en los textos citados, ¿no es cierto? En Romanos 6:13 lo hemos leído, y también en Romanos 12:1 y 2, ¿no es cierto? Hemos leído también. Estos dos pasajes nos animan a tomar una actitud de entrega de nuestra vida a Dios para llegar a conocer su buena voluntad. Son dos conceptos, hermanos, estrechamente vinculados o relacionados entre sí, el de presentaos y lo que es la voluntad o el conocimiento de la voluntad de Dios. Esto es a través de un proceso espiritual, ¿no es cierto?, de un proceso espiritual al que todos somos llamados a vivir realmente, a vivir si realmente queremos conocer la buena voluntad de Dios, que dice el apóstol Pablo, que es agradable y perfecta. Sabemos, hermanos, que todos queremos vivir o hacer la voluntad de Dios, pero a veces hay conceptos equivocados en cuanto a esto. Por eso esta actitud de rechazo tiene como fin dos aspectos que lo vamos a ver, ¿no? Pero primero vamos a mostrar algunos pensamientos equivocados sobre la voluntad de Dios, ¿no? El mundo tiene una idea oscura, sombría, ¿no es cierto?, en cuanto a este tema. Piensa en la vida, en la voluntad de Dios, y tiembla, se estremece. Pero nosotros hallamos en las Sagradas Escrituras la voluntad de Dios asociada con la misericordia. Os ruego por la misericordia, dice el apóstol Pablo. No clamamos por misericordia, porque ya hemos recibido misericordia. Ya el Señor ha obrado misericordiosamente en nuestra vida, llevándonos al arrepentimiento. Porque el Señor ya tuvo misericordia de nosotros, por eso no clamamos por misericordia, sino actuamos en base a la misericordia que hemos recibido. Sacamos, que ha obrado esa misericordia al sacarnos del pecado y también de todas las consecuencias propias del pecado, que son las consecuencias eternas, ¿no es cierto?, que llevan en sí la condenación eterna de donde el Señor nos ha sacado. De manera, hermanos, entonces, que termina, de manera entonces que hablando de la misericordia, el capítulo 11, ¿no es cierto?, y el último versículo, o sea, el previo al capítulo del comienzo, el capítulo 12,
En el versículo 32, el mismo apóstol Pablo termina diciendo, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hermanos, y esta misericordia va más allá de la misericordia salvadora, sino que habla de una misericordia que se manifiesta como en un reconocimiento en cada uno de nosotros, porque si perdemos de vista o dejamos de un lado, o dejamos de un lado, ¿no es cierto? Lo que es la misericordia de Dios, perdemos, ¿no es cierto? Es como que perdemos de vista la base de nuestra fe y la base de lo que es nuestro llamamiento. Vamos a mencionar entonces, como decíamos, hermanos, algunas ideas equivocadas sobre la voluntad de Dios. En primer lugar, digamos que la voluntad de Dios suele ser invocada en los momentos críticos, ¿no es cierto? En los momentos difíciles, y esto creo que es un concepto que todos lo conocemos, o tal vez también lo hemos vivido en algún momento, ¿no? Suele ser invocado en los momentos difíciles, en casos extremos, ¿no es cierto? La gente cuando está en lo peor se acuerda de Dios, y nosotros pensamos que no está mal apelar a Dios en situaciones como esta, pero lo que está mal es apelar a Dios como el último recurso. Es apelar a Dios como el último recurso. Y sabemos, hermanos, que Dios nunca debe ser el último recurso, sino que debemos considerar a Dios no como un último recurso, sino como el primer recurso y el más importante, el recurso al cual nosotros tenemos que recurrir, no solamente en los momentos difíciles, sino también en los mejores momentos de nuestra vida, como dice el escritor allí en Proverbios de Salomón, en el capítulo 3, dice, reconócelo en todos tus caminos. Entonces, hermanos, esa expresión, todos tus caminos, tienen que ver con los caminos a veces escabrosos, difíciles, complicados, como también en los caminos donde hay frescura, donde hay sombra, donde hay buena voluntad. O sea, en los momentos buenos y en los momentos malos. En segundo lugar, la voluntad divina no debe ser confundida con el destino, ¿no? No debe ser como con el destino. A veces nos formamos con lo que tenemos o lo que somos y decimos, ese es mi destino, o esa es la voluntad de Dios que tiene para mi vida, y no hay esfuerzo, y no nos esforzamos por conocerle al Señor, no nos esforzamos por crecer en su conocimiento, no nos esforzamos para poder conocer realmente esa voluntad de Dios. Y pensamos que todo lo que nos pasa en la vida es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y sabemos que muchas cosas ocurren en nuestra vida que no son la voluntad de Dios, aunque Él los permite, pero no los aprueba. Entonces tenemos que mencionar rápidamente, hermanos, que muchas cosas pasan en nuestra vida que no son la voluntad de Dios, pero que Dios los permite en su voluntad permisiva. Él los permite, pero somos nosotros los que tenemos que entrar al conocimiento de la voluntad de Dios. Luego podemos ver también algo frecuente, es confundir la voluntad de Dios con la nuestra, o asociarla solo con lo que nos conviene o agrada. Entonces, cuando nos ocurre algo complicado, decimos, no fue la voluntad de Dios. Y cuando nos va bien, decimos, esta es la voluntad de Dios. Pero no nos hemos confrontado a la palabra. Hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 16 del libro de los Hechos, lo encontramos allí en su segundo viaje misionero y dice que él quería ir por algunos lugares mencionados allí, en Asia, en Bitinia, y en varios lugares, pero el Espíritu le decía que no. Pero cuando el Espíritu le indica, por medio de aquel varón macedonio, le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos, allí en una primera instancia no le esperan los hermanos con los brazos abiertos, no lo esperan
como se espera, ¿no es cierto?, a alguien importante. Allí le esperó la cárcel, allí le esperaron los azotes, el desprecio, pero era la voluntad de Dios. Hermanos, no pensemos que la voluntad de Dios es solamente lo bueno. A veces la voluntad de Dios lleva en sí primero un proceso en el cual tenemos que sobrellevar, tenemos que soportar para luego cosechar los frutos, como el Señor Jesucristo mismo también. Él sufrió los dolores de la muerte, pero luego cosechó el triunfo de la resurrección. Y como dice Pedro, que después de la cruz, después de los dolores, están las glorias, las victorias. Y hermanos, por eso decimos que no tenemos que confundir la voluntad de Dios con la nuestra o asociarlo solo con aquellas cosas que nos agradan, ¿no es cierto? El peligro está entonces sin querer asociar la voluntad de Dios solamente con las cosas que nos va bien o que nos agrada. Otro aspecto, hermano, consiste en pensar que si no conocemos la voluntad de Dios es porque Dios no ha decidido llamarnos a su servicio especial o exclusivo. Esto es un falso concepto, muy generalizado. Muchas vidas transcurren en la intrascendencia, por lo que no hay esfuerzo por conocer la voluntad de Dios. Hermanos, muchas veces vivimos llevados solamente por lo que nos va a pasar cada día. Y cumplimos con nuestros deberes como empleados, como estudiantes, como padres, como hijos, pero no buscamos de conformarnos a la voluntad de Dios, simplemente queremos vivir de acuerdo a cómo vienen las cosas. Y en ese propósito muchas veces equivocamos o nos equivocamos al pensar que esto o aquello es la voluntad de Dios sin haber mirado o confrontado con lo que es el propósito del Señor. Y luego, hermanos, otro peligro es pedir saber o conocer la voluntad de Dios solo en cosas aisladas. Aun es un grave error querer consultar al Señor solo sobre un área o cosa determinada mientras seguimos reteniendo el resto de nuestra vida bajo nuestro control. ¿Cómo se entiende esto? Hermano, muchas veces nos proponemos orar por algo específico. Entonces el joven ora por un trabajo, puede orar por una novia, un novio, ¿no es cierto? El padre de familia puede orar por un trabajo firme, seguro, y no está mal hacerlo, pero a veces lo que está mal es cuando pedimos solamente por eso en nuestra vida, el resto de nuestra vida espiritual sigue siendo guiado por nuestros propios impulsos o nuestra propia naturaleza. ¿Se entiende esto, hermano? Si queremos conocer la voluntad de Dios, no puede Dios obrar en nosotros cuando solamente nos ocupamos de algo específico y pedimos al Señor. Por ejemplo, si el estudiante pide al Señor aprobar una materia y se esfuerza y estudia, pero su vida espiritual no reúne las condiciones, no hay un esfuerzo por buscar la comunión con los hermanos, no hay esfuerzo por el tiempo de oración y está orando porque el Señor le guíe y en su voluntad pueda aprobar una materia, hermano, esto es pedir o buscar la voluntad de Dios por una área específica en nuestra vida, y esto es un error. Hermano, la voluntad de Dios se va a manifestar cuando hayan vidas íntegras. Cuando lo que pido está sobreedificado sobre el propósito del Señor. El apóstol es categórico para mostrarnos, hermanos, que en la voluntad de Dios no hay nada sombrío. Toda la misericordia de Dios ha actuado cuando estábamos nosotros en tinieblas, cuando estábamos lejos. El Romanos 12, 1, 2 nos enseña que el punto de partida para conocer su voluntad es apreciar su misericordia. Por eso dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Por si hemos de conocer la voluntad de Dios, debemos aprender a esperarlo
todo de Dios, de ese Dios misericordioso, y fuera de esta base no hay otra exhortación que podamos hacer. Y continuando, hermanos, con este pensamiento con respecto a esta actitud de entrega, no podemos pasar por alto el hecho mismo de que la identificación con Cristo nos debe conducir a otro aspecto importante, que es la santificación. La santificación en una conformidad progresiva con la voluntad de Dios. Por eso decíamos que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y ese perfeccionamiento, hermanos, va precisamente por un avance, como dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Necesitamos ese aumento en nuestra vida espiritual. Necesitamos crecer. Necesitamos vivir esa vida de santificación práctica cada día. Por eso, hermanos, es el anhelo. En ese anhelo de conocer la voluntad de Dios surge la pregunta, ¿cómo haremos para conocerla? El pasaje leído en Romanos 12, 1 y 2 nos da y nos muestra una riqueza maravillosa acerca de ese conocimiento, por lo que es necesario leerlo y leerlo con cuidado para hallar su significado, para comprender lo que Pablo, o mejor dicho, lo que el Señor nos quiere decir a través de esos versículos tan hermosos. Leíamos que el apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Como vemos, el fundamento consiste en apreciar las misericordias de Dios. A quienes aprecian estas misericordias, es decir, el apóstol Pablo escribiendo en este caso a los romanos, a sus hermanos allí en Roma, como así también a nosotros en este tiempo, nos exhorta diciendo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Podemos ver que el punto de partida es el lugar donde fracasamos. El punto de partida, hermano, es el lugar donde fracasamos. Es verdad, pues, pedimos cosas, pero el punto de partida para un progresivo crecimiento y despertar sobre la voluntad de Dios es la entrega de nuestra vida. Todo comienza con la entrega de nuestro cuerpo, que es el lugar donde fracasamos. El lugar donde fracasamos es nuestro cuerpo, es nuestra vieja naturaleza. Allí hay fracaso. Y allí comienza, donde fracasamos, allí comienza Dios a obrar. Por eso no debemos olvidarnos las misericordias de Dios donde fracasamos. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de ese incidente allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda Reyes, cuando el profeta Eliseo acompaña a un grupo de jóvenes a buscar, ¿no es cierto?, más leña, más madera para hacer un lugar, un espacio, ¿no es cierto?, para que ellos puedan allí seguir reuniéndose o estudiando, porque era la escuela de los profetas. Y entonces piden al profeta que los acompañe, y estando cortando la leña, los árboles, de pronto a uno se le cae el hacha, y urgentemente habla al profeta, le dice, Señor, el hacha era prestada. Y el profeta le dice, ¿dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? Y entonces le indica dónde ha caído, y el profeta hace flotar el hacha y lo recupera. Pero era necesario saber dónde ha caído. Y hermanos, ¿dónde hemos caído? ¿Dónde hemos fracasado? Ese es nuestro cuerpo, nuestra naturaleza. Por eso allí comienza, ¿no? Allí comienza, en la entrega de nuestra vida, con la entrega de nuestro cuerpo. Por eso dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es el lugar donde fracasamos.
en el control de nuestra vieja naturaleza. Esta entrega no es para salvación. Hermanos, esta entrega no es para salvación porque ya somos salvos. Es para entrar más plenamente en los propósitos de Dios. Hermanos, ¿queremos entrar más plenamente en los propósitos de Dios? Pues el apóstol Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos. Y hermanos, yo entiendo, ¿no es cierto?, personalmente, cuán difícil es esto. Pero no es imposible. Entiendo que nuestra vida de cada día es una lucha constante. Pero necesitamos cada día ser más que vencedores. Porque el Señor nos ha dado. Como fíjense lo que dice aquí el versículo 14 del capítulo 6 de Romanos, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Y decíamos que el apóstol Pablo dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto nos lleva a nosotros, hermanos, y nos da una pauta importante de saber que estamos en condiciones de vencernos a nosotros mismos cada día. De que estamos en condiciones no por nuestra fuerza, sino por tomarnos de la mano, por acercarnos cada vez más al Señor, por permitir que en su gracia su Espíritu obre en nosotros para hacer de nosotros esos instrumentos útiles. Y hermanos, donde hemos fracasado, de allí el Señor nos levanta. Para como ese hacha que ha caído, pero luego siguió trabajando, porque con el palo era imposible cortar árboles. Era necesario el hacha. Necesitamos, hermanos, recuperar nuestra vida espiritual. Necesitamos, hermanos, despertar en nosotros ese sentir profundo de lo que Dios quiere hacer y ser en nosotros. Entonces, decíamos que esta entrega no es para salvación, es para entrar más plenamente en los propósitos de Dios. Esta entrega o dedicación de la vida solo les pide a los que ya hemos entrado en los propósitos de Dios. O sea, es exclusivamente para nosotros, para sus hijos, habiendo recibido sus misericordias por medio de la obra de la cruz. Esta presentación de nuestros cuerpos a Dios tiene dos finalidades, como decíamos, se acuerdan al principio. Una última final y otra inmediata. La final y última es que dice para que comprobemos. Y siempre la comprobación viene al final. Hacemos un trabajo y comprobamos que esté bien. Hacemos un examen y luego se comprueba si está bien. Por eso es algo final. Y, ¿no es cierto?, dice para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Pero antes que logremos este conocimiento, Pablo habla, dice, no os conforméis a este siglo. O lo que quiere decir es, no os adaptéis al mundo. Esta palabra siglo se traduce aquí como mundo. Nosotros sabemos, un siglo son 100 años, o sea, es un tiempo limitado. Pero en este caso Pablo lo está usa la palabra siglo, pero en otro sentido, ¿no? No adaptarse al mundo. Y había de ser, ¿no es cierto?, y habla de ser transformados por la renovación del entendimiento. Esta es la finalidad inmediata de la entrega de la vida, cuando dice presentado. Dice, no os conforméis. Hermanos, conformarnos. Otras versiones utilizan la palabra amalgamarnos. Y ustedes saben lo que es amalgamar algo. Ustedes conocen la apoxilina. ¿No es cierto? La apoxilina tiene como dos pedazos, vienen como plastilina, ¿no es cierto?, uno de un color y otro de otro, que para que ello trabaje bien y suelde bien una abertura, una pérdida de agua,
una grieta, tienen que amalgamarse, o sea, mezclarse entre ellos, perderse el uno en el otro, y entonces está en condiciones de ser útil. Bueno, lo que aquí nos dice Pablo es precisamente lo contrario, que no nos amalgamarnos al mundo, o sea, no adaptarnos al mundo. Recuerdo al hermano Salvador de Lutri cuando hablaba de la sociedad occidental y la sociedad oriental, y decía que la sociedad occidental, o sea, la nuestra, donde estamos nosotros, es una sociedad líquida, porque se adapta a todo recipiente. Un líquido, nosotros sabemos que ustedes lo pongan en cualquier recipiente, se adapta porque es algo líquido. ¿No es cierto? Bueno, es lo que lleva el sentido de no adaptarnos o no conformarnos a este mundo, sino dice, presentaos. Podemos, hermanos, observar brevemente, ¿no es cierto?, lo que nos enseña también estos versículos de Romanos 12, 1 y 2. En primer lugar, podemos ver que el conocer la voluntad de Dios es posible solo para los que aprecian la misericordia de Dios. O sea, hermanos, nunca nos podemos olvidar lo que hemos sido, de dónde el Señor nos sacó y cómo nos sacó. Las misericordias de Dios han sido la base que nos ha permitido a nosotros conocerle, porque si Dios no hubiera actuado en su misericordia, nosotros solamente obraría en nosotros su ira. Esa misericordia de Dios que ya Pablo lo describió, ¿no es cierto?, en los capítulos anteriores, al 6, los primeros versículos, ustedes ven cómo comienzan los primeros capítulos hablando de la condición del mundo, donde hace una radiografía del hombre. Dice, no hay uno, no hay quien busque a Dios, todos se debieron a una, se hicieron inútiles, en fin, todos estos detalles, ¿no es cierto?, que describe la naturaleza del hombre, la condición del hombre, en su moralidad, en todo aspecto. Y por eso Pablo aprecia, ¿no es cierto?, solo dice para los que aprecian la misericordia de Dios, que Pablo ya lo describió, ¿no es cierto?, en los primeros capítulos de su epístola. Luego vemos que Pablo nos exhorta a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio con la finalidad de introducirnos en un proceso que tiene dos aspectos. Primero, la no conformidad con el mundo, o sea, la no adaptación al mundo. Nosotros sabemos hoy por hoy el mundo ha cambiado muchísimo, la sociedad ha cambiado, hoy vivimos en presencia de nuevas ideologías, de muchísimas cosas que tienden a modificar, y lo están logrando, ¿no es cierto?, no solamente dentro de lo que es el mundo, sino aún también dentro de las iglesias, ¿no? Entonces la no conformidad con el mundo. Y qué triste es, hermano, el otro día veía, no sé, seguramente ustedes también lo vieron allí, esto es allí en la Ciudad de México, donde hay una iglesia que es una iglesia boliche, donde es exactamente, o sea, es una iglesia, pero con el propósito, supuestamente, así entre comillas, de ganar a los jóvenes o a los que acudan allí, lo han transformado en un boliche con todas las características de un boliche, con sus luces intermitentes, colores, con el humo o vapor y con todas las cosas que tiene ahí, y lo han transformado de esta manera con ese propósito. Y hermanos, por eso decía que no solamente esto está transformando, cambiando en lo que es la consideración del mundo, sino aún también dentro de las iglesias. Y es allí donde nosotros tenemos esta responsabilidad de cuidar, siempre mirando la seriedad, siempre mirando la reverencia que nos merece todo el concepto de la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo, al cual le debemos gloria y honra. Entonces, la no conformidad con el mundo. En segundo lugar, la transformación de la mente.
¿no es cierto? La no conformidad con el mundo se refiere a un conflicto visible, es un conflicto visible, ¿no es cierto? En tanto que la transformación de la mente trata más bien de un conflicto secreto, es algo propio en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Porque nadie puede conocer la mente de otro, solamente el Señor. Entonces esa transformación es algo íntimo, que nosotros debemos buscarlo, pero no en un psicólogo, ni en un psiquiatra, ni en programas, ¿no es cierto?, que hoy hay muchísimos, sino esa transformación a través de nuestra relación con Dios y de una actitud de entrega al Señor. Habiendo pasado, lógicamente, ya por una actitud de fe y por una actitud de rechazo, porque no podemos tomar solamente la actitud de entrega sin o pasando por alto a las anteriores. Hermano, esto es como cuando hablamos nosotros del fruto del Espíritu, nosotros vemos que allí son 9 los frutos, el fruto del Espíritu son 9 virtudes maravillosas, y el Señor quiere producir todas en nosotros, porque no podemos nosotros prescindir del amor, pero querer tener las 9, porque es imposible. O sea, humanamente hablando, tal vez sí, decir, bueno, yo tengo esto, yo tengo aquello, pero delante de Dios no sirve. Teniendo en cuenta, hermanos, ya por el tiempo también, teniendo en cuenta este esquema, podemos ver que Romanos 12:1 nos dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. El apóstol usa el lenguaje de los sacrificios, dice, os ruego. Se nos enseña que debemos entregar nuestros cuerpos no para que estos sean sacrificados. Hermanos, no para que sean sacrificados, sino para que sean santificados. ¿Se entiende esto, hermano? No entreguemos el cuerpo no para ser sacrificado, porque el Señor no nos pide un sacrificio de entrega de nuestro cuerpo, sino para ser santificados, para que sean santificados. ¿Y qué significa esto concretamente? Se trata de una cuestión de sacrificio, no porque haya dolor, ni porque en esta entrega haya mérito redentor. Entonces, nos preguntamos por qué habla de sacrificio. Se habla así porque se trata de hacer la voluntad de otro. Hermanos, si no hay sacrificio más grande que hacer la voluntad de otro, porque nuestra voluntad ha sido quebrantada por el amor de aquella otra persona. Nuestra voluntad ha sido quebrantada por el amor de Cristo, porque el amor de Cristo habita en nosotros. Y porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos motiva, nos impulsa. Por eso decimos que no se trata de un sacrificio, ¿no es cierto? Como comúnmente se entiende, ¿no es cierto? Sino que se trata de hacer la voluntad del otro. Y en este caso la voluntad es la voluntad de Dios. La voluntad de otro en este caso es la voluntad de Dios. Esto es lo que más nos cuesta. Por eso llega a ser un sacrificio, porque deponemos nuestra voluntad para hacer la voluntad de aquel que nos rescató, el Señor Jesucristo. Veamos que se trata de una entrega completa a Dios. No tenemos que entregarle lo que nos desagrada o lo que es o lo que está fuera de control. Hermano, nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento allí en el libro de Malaquías, vemos que el pueblo llevaba para ofrecer a Dios la oveja perniquebrada, la oveja enferma, iban para ofrecerle al Señor. Hermanos, nosotros no vamos a ofrecer una ovejita, nosotros tenemos que ofrecernos nosotros mismos. Y este sacrificio vivo que el Señor nos pide tiene que ser con una entrega total de nuestra vida.
Hermanos, entiendo esto como algo muy importante, como un desafío muy grande a nosotros, pero algo que para lo cual el Señor nos capacita. Hermano, no es que el Señor nos pide algo que nosotros no podemos ni podamos hacerlo. Hermano, tal vez el Señor nos diría que tenemos que pagar o tenemos que hacer algo, tal vez haríamos cualquier cosa por conseguir o por ir al lugar como hacen algunos, ¿no es cierto?, para lograr algo. Pero a nosotros no nos pide nada de esas cosas, nos pide solamente comunión con Él, entregarnos a Él, permitir que Él, por su Espíritu, controle nuestra vida. La entrega comprende aún, hermanos, la entrega comprende aún nuestro futuro que es desconocido. Aún nuestro futuro que nosotros no lo conocemos, pero que el Señor sí. Se piensa a veces que esta entrega de la vida es para el servicio. Claro que esto está incluido el servicio, pero el pasaje enseña que la dedicación es para ser separados del mundo y ser enseñados. Para ser separados del mundo. Esa es la finalidad de la entrega. Primeramente, hermano, y detrás de esa separación, como consecuencia de esa separación, viene todo lo demás. Viene una vida de servicio, una vida útil. Viene una vida donde cada uno que tenemos dones lo vamos a poner al servicio del Señor, porque hay una vida entregada al Señor. Pero a veces queremos hacer todo lo contrario, o hacemos lo contrario. Queremos ofrecer al Señor nuestros dones, pero no le ofrecemos nuestra vida. No disponemos nuestro cuerpo para que realmente sea ese templo de Dios, donde Él habita. Estos dos aspectos constituyen un proceso transformador que tiene que reemplazar a los criterios falsos que prevalecen en el mundo y que tiene que reemplazar nuestra mente carnal. Esta dedicación o entrega a que se refiere Pablo en Romanos 12 no se refiere a cuestiones aisladas, a cuestiones aisladas o áreas limitadas, sino que se refiere al dominio de toda nuestra vida. Nos pone a una reflexión. ¿Quién va a ser el dueño de los años de nuestra vida que Dios nos va a dejar o nos va a permitir estar en esta tierra? Algo que, hermanos, creo haber escuchado como un testimonio del hermano Roberto Ochoa cuando él, siendo joven, quiso dedicar su vida al Señor. Y fue precisamente ese pensamiento. ¿A quién vas a dedicar el tiempo que resta de tu vida? ¿Al Señor? ¿Al mundo? ¿A tus propios criterios? Y hermano, vemos en el caso del hermano Roberto, fue un hermano que tomó la decisión de dedicarlo al Señor. Y que el Señor nos dé la gracia, hermanos, de que nosotros también podamos tomar esta decisión. quién va a ser el dueño de los años de la vida que Dios nos va a dejar aún en esta tierra? Se nos exhorta, hermanos, a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. El primer sacrificio que se requiere de cada uno de nosotros es el de ser íntegros. Y se realiza por medio de la presentación. Es un vocablo, describe el acto del sacerdote del Antiguo Testamento que significa ponerse a disposición de otro. Es el término que se utiliza para presentar las ofrendas en el libro de Levítico. Entonces, hermanos, para terminar, la idea es la de la entrega de la vida a Dios, la dedicación de todo
el ser a Dios dispuesto para lo que Él quiera. Dispuesto para lo que Él quiera. Es la disposición para hacer lo que el Señor haya decidido que seamos y para hacer lo que haya decidido el Señor que hagamos. Hermanos, nuestra voluntad se mueve por una convicción interna o interior, de modo que la entrega a la voluntad de Dios no significa la pérdida, y quiero que esto se entienda bien, hermanos, lo escuchen bien. De modo que la entrega a la voluntad de Dios no significa la pérdida de nuestra capacidad de decisión. No significa la pérdida de nuestra capacidad de decisión, sino más bien su enriquecimiento. Hermanos, nuestro intelecto se irá iluminando cuando vamos cada vez más comprendiendo y ejecutando esa voluntad del Señor. Hermanos, nos quedan algunos aspectos más, creo que tendremos un miércoles más para cerrar con este tema y seguramente luego ya se irá conformando un programa para el mes, este mes que ya está en curso y que en la voluntad de Dios esperamos ya volver nuevamente a las reuniones presenciales. Hermanos, vamos a dejarlo entonces por ahora aquí, y si el Señor permite un miércoles más, vamos a cerrar con esto, para luego ya, si el Señor lo permite, poder retomar las reuniones presenciales. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta noche.